La hipótesis de Riemann. ¡Wow! ¿Esta es muy complicada o qué? Sí. Explica. Es muy complicada. Es muy complicado de explicar, sí. ¿Sí? Sí. La hipótesis de Riemann es una función... Que es súper famoso, Es ¿no? una función muy complicada. Es el problema que todo matemático querríamos ver resuelto. Este. O sea, te dicen, elige uno, ¿Sí? La inmensa mayoría de los matemáticos te va a decir este. Antes que los que hemos hablado. Antes, este porque es el tiene estrella. implicación, hay muchísimos resultados que dependen de él. Es un teorema que está... Las matemáticas son una red Sí. en la que las cosas están conectadas unas con otras y esta cuestión ocupa un lugar fundamental. Uniría vecindarios enteros de las matemáticas entre sí. Es uno de los teoremas Hostia. mucho más importante que la conjetura Poincaré, es muy importante. Mucho más. Sí. Entonces, es una función que se define sobre los números complejos. Los números complejos son lo que va después de COU. Y después de segundo bachillerato van los números complejos. Sí. Ahí no se estudian, ¿eh? En COU se estudiaban, en el bachillerato no lo sé. Quizá algunos sí lo estudian también en bachillerato. Entonces, los números complejos, hay unas funciones sobre los números complejos y hay una en concreto, que es la función z de Riemann, que tiene que ver con unas sumas infinitas. Bueno, es una cosa complicada de ver. ¿Cuántos años hace que se... Riemann es del siglo XIX. Y desde ese momento, Sí. ¿Alguien se ha acercado? Bueno, hay muchos intentos, ha habido mucha matemática generada. Pero no sé si estamos... Nadie sabe ni siquiera si estamos lejos o cerca. Entonces, hay una de las consecuencias de la hipótesis de Riemann que es dar una descripción muy afinada de cómo están distribuidos los números primos entre todos los números. Entre todas las cosas que resultan de la hipótesis de Riemann, una sería esa. Porque tú ahora mismo, yo te doy un número primo de 850 cifras o de 850.000 cifras Sí. y te pregunto, ¿cuál es el siguiente primo? No sabes si está cerca, si está a distancia de 2 números o está a distancia de 10 millones de números. No sé. Hay algunos resultados que dicen, mira, a distancia del doble, no. Hay alguno antes, seguro, eso se sabe. Pero está cerca, está lejos. Entonces la hipótesis de Riemann resolvería eso en concreto. Ayudaría a saber dónde están el siguiente Sí. y el siguiente y el La siguiente. hipótesis de Riemann es muy loco. Hay un matemático Hardy, que es uno de los grandes de principios del siglo XX, mediados del siglo XX, que él trabajaba mucho con Bohr, con el hermano de Niels Bohr. Y entonces él tenía mucho miedo de viajar en barco. El Bohr estaba en Dinamarca y él estaba en Inglaterra, ¿no? Y trabajaban ahí juntos y entonces a veces él iba a Dinamarca y tal. Y él era enemigo, él se declaraba enemigo personal de Dios. O sea, él era muy ateo y además se declaraba... Enemigo personal. Se declaraba enemigo personal de Dios. me mola mucho la expresión, ¿eh? Enemigo Entonces, el personal tío de Dios. Estaba en Dinamarca, tenía que volver a Inglaterra y había mala mar, él tenía miedo de viajar en el barco, tenía miedo. No es muy agradable. Entonces lo que hizo fue escribir una postal a Oxford, que él estaba en Oxford, Ajá. diciendo, he resuelto la hipótesis de Riemann. Os daré los detalles cuando llegue. Y la envió. Hostia, qué cabrón. Y él dice, Dios no va a dejar que me muera. Porque si me muero, todo el mundo va a creer que yo resolví la hipótesis de Riemann Y que se perdió en el mar. se perdió en el mar y voy a convertirme en leyenda. Y Dios no va a permitir eso. Entonces, esta postal es mi Hostia, seguro de qué vida. bueno, tío, esto. Qué bueno. Y esto es real. Sí, sí. Esta historia es real. Qué hija puta. Mola. Es pensamiento lógico. Sí. Pensamiento Era un lógico. grande, Hardy era un grande. Y sobrevivió. Y sobrevivió. Y no había demostrado la hipótesis de Riemann. Luego lo explicó. Dijo, mandado esta postal sola. Las caras deberían ser espectaculares, ¿eh? Y dice, no, tío, lo siento. Hombre. No, me confundí. Qué bueno, es muy bueno, muy bueno.